La primera señal no fue el agua, fue el silencio. Un silencio antinatural, pesado, como si la selva misma contuviera la respiración. Kael lo sintió antes de verlo. Algo se movía bajo la superficie turbia, algo demasiado grande para ser ignorado. Entonces, ocurrió. Un remolino lento, casi elegante, rompió el agua estancada, y dos ojos emergieron, inmóviles, fríos, calculando cada movimiento. No era un simple depredador, era el dueño de ese lugar. El crocodilo no atacó de inmediato, no lo necesitaba. Su presencia bastaba para sembrar el terror. Su cuerpo, parcialmente oculto, parecía interminable, cubierto de cicatrices antiguas, como si hubiera sobrevivido a guerras que ningún otro animal podría imaginar. Kael dio un paso atrás, instintivamente, sintiendo que no estaban frente a una criatura, sino frente a algo peor, un guardián, una pesadilla viva. Y entonces, sin previo aviso, el agua explotó. El ataque fue rápido, brutal, y dejó claro algo imposible de ignorar. No estaban atrapados por la enchente, estaban atrapados con él. Y esta vez, no había escapatoria. Si te gustan las historias intensas, llenas de tensión, supervivencia y momentos que te dejan sin aliento, este canal es para ti. Suscríbete ahora a Gorilas en Acción, porque lo que estás a punto de ver no es solo una historia, es una batalla por la vida. Y antes de continuar, quiero saber algo. ¿Desde qué parte del mundo estás viendo esto? Déjalo en los comentarios, porque esta historia va a cruzar fronteras. El sonido de la lluvia no había cesado en días, golpeando la selva con una furia constante, transformando senderos en ríos y claros en lagunas profundas. Kael observaba el horizonte inundado, entendiendo que algo había cambiado. No era solo una tormenta más. Era una trampa. El grupo se movía con dificultad, el agua ya alcanzando niveles peligrosos, obligándolos a permanecer en zonas elevadas que se reducían con cada hora. Los árboles, antes refugio seguro, ahora parecían islas frágiles en medio de un mar oscuro que no dejaba de crecer. Uno de los más jóvenes intentó descender hacia una zona aparentemente tranquila, pero Kael reaccionó con un gruñido seco, deteniéndolo. Había algo en esa agua, algo que no podían ver, pero que definitivamente los estaba observando. Las noches se volvieron insoportables, no por el frío ni por el hambre, sino por los sonidos, chapoteos lejanos, movimientos lentos, como si algo rodeara constantemente su posición, esperando el momento adecuado para acercarse más. Kael no dormía. Sus ojos permanecían abiertos en la oscuridad, siguiendo cada sonido, cada vibración. Su instinto le gritaba una verdad que aún no podía confirmar completamente, pero que se hacía más fuerte con cada hora que pasaba. No estaban solos. El nivel del agua continuó subiendo hasta que cualquier ruta de escape desapareció por completo. La selva había sido reemplazada por un laberinto líquido, y cada paso en falso podía significar la muerte inmediata. Entonces, una mañana, lo encontraron. Un cuerpo flotando. No era de su grupo, era de otro animal, pero estaba destrozado de una forma que no dejaba dudas. Las marcas eran profundas, aplastantes, como si algo con una fuerza descomunal hubiera decidido no solo matar, sino destruir. El miedo comenzó a expandirse entre ellos como una enfermedad silenciosa. Ya no era solo la enchente, ya no era solo el encierro, era la certeza de que algo dominaba esas aguas, y no tenía intención de compartir su territorio. Al caer la noche, el sonido volvió, más cerca, mucho más cerca, y esta vez, Kael lo vio, solo por un segundo. Pero fue suficiente. Dos ojos, inmóviles, esperando. La noche cayó con una densidad diferente, como si la oscuridad no fuera solo ausencia de luz, sino una presencia activa que se infiltraba entre ellos. Kael percibió el cambio de inmediato, sintiendo que algo había decidido dejar de observar desde la distancia para aproximarse con una intención mucho más clara y peligrosa. El grupo se mantenía en silencio absoluto, comprimido en el reducido espacio seco que aún resistía, mientras el agua rodeaba cada raíz y cada tronco con un movimiento constante. Ya no eran sonidos dispersos como en noches anteriores, sino un patrón más definido, como si algo estuviera trazando rutas alrededor de ellos. Uno de los más jóvenes no pudo soportar la presión y comenzó a moverse con inquietud, acercándose demasiado al borde, intentando ver qué se escondía bajo la superficie oscura. Kael giró bruscamente, emitiendo un sonido grave de advertencia, pero ya era tarde para detener lo que estaba a punto de ocurrir.
El agua explotó sin previo aviso, rompiendo la calma con una violencia brutal. Una masa enorme emergió desde abajo con una precisión aterradora, cerrando sus mandíbulas a centímetros del cuerpo del joven, levantando una ola que sacudió todo el refugio y dejó a todos paralizados por un instante que pareció eterno. El impacto no logró atraparlo por completo, pero fue suficiente para arrastrarlo parcialmente hacia el agua, mientras sus manos se aferraban desesperadamente a una raíz. El caos se desató en cuestión de segundos, con gritos, movimientos bruscos y salpicaduras que rompían cualquier intento de control. Kyle reaccionó sin dudarlo, lanzándose hacia adelante con una fuerza descomunal, sujetando al joven con ambas manos mientras clavaba su peso contra el suelo firme. Sus músculos se tensaron al máximo mientras tiraba con todo lo que tenía, enfrentándose a una resistencia invisible que jalaba en dirección opuesta. Por un instante, el equilibrio pareció romperse, y el cuerpo del joven se deslizó aún más hacia el agua, como si algo desde abajo estuviera tirando con una determinación inquebrantable. Kyle dejó escapar un rugido profundo, cargado de furia y desesperación, negándose a soltarlo bajo cualquier circunstancia. Entonces, tan rápido como había comenzado, la fuerza desapareció. El agua se cerró nuevamente, tragándose cualquier rastro del atacante, dejando solo ondas violentas que se expandían en todas direcciones. Kyle cayó hacia atrás con el joven aún sujeto, ambos respirando con dificultad, cubiertos de barro y miedo. El silencio que siguió fue aún peor que el ataque. Nadie se movía, nadie hablaba. La comprensión era inmediata y devastadora. Aquello no había sido un intento fallido, sino una prueba. El depredador había medido su reacción, su fuerza, sus límites. Kyle levantó la mirada lentamente hacia el agua oscura, sintiendo cómo una nueva certeza se instalaba en su interior. Ya no se trataba de resistir o esperar una salida. Aquello que estaba ahí fuera había tomado una decisión, y cada movimiento a partir de ahora sería parte de algo mucho más peligroso. En la superficie, a pocos metros, dos ojos volvieron a aparecer, esta vez sin ocultarse, inmóviles, observando con una paciencia calculada. No había prisa en su mirada, solo la seguridad de quien sabe que el final es inevitable. Y Kyle lo entendió. Esto apenas había comenzado. El amanecer no trajo alivio, solo una claridad gris que hizo visible la dimensión real de su encierro. Desde la pequeña franja de tierra que todavía resistía, Kyle observó el agua extendida en todas direcciones como una frontera viva. Ya no pensaba en huir. Ahora pensaba en comprender al enemigo. El ataque de la noche anterior había dejado algo más que miedo dentro del grupo. Había dejado un patrón. Kyle recordó la dirección del estallido, la velocidad con que la masa emergió y el punto exacto donde el agua se cerró después. No había sido un impulso salvaje. Había sido un movimiento calculado. Mientras los demás permanecían juntos, inquietos y agotados, Kyle comenzó a recorrer el borde del refugio con extrema cautela, sin acercarse demasiado, observando cada vibración sobre la superficie. Descubrió entonces algo perturbador. En ciertas zonas el agua parecía tranquila de forma artificial, como si escondiera una intención debajo de aquella falsa calma. El gran crocodilo no rodeaba el refugio al azar. Elegía puntos concretos, recorría rutas fijas, regresaba siempre a los mismos ángulos y desaparecía donde las raíces se hundían más profundamente. Que él comprendió que no estaba frente a una bestia dominada por el hambre, sino ante un cazador antiguo que conocía aquel territorio mejor que nadie. Esa revelación cambió algo dentro de él. Si la criatura usaba el agua como un mapa y la paciencia como arma, entonces la única posibilidad de sobrevivir no sería la fuerza bruta, sino romper su certeza. Kyle empezó a mover ramas pesadas, troncos sueltos y restos arrastrados por la corriente, alterando el espacio alrededor. El grupo no entendió al principio lo que intentaba hacer, y algunos reaccionaron con nerviosismo al verlo modificar el refugio en lugar de conservarlo. Pero Kyle siguió adelante, firme, creando barreras improvisadas en ciertos bordes y dejando otros abiertos de manera deliberada, como si invitara al depredador a escoger un camino específico. La tensión aumentó durante horas, porque cada sonido en el agua parecía una respuesta directa a aquella provocación. Varias veces aparecieron ondas gruesas cerca de las entradas que Kyle había dejado libres, y en una ocasión una sombra descomunal pasó bajo la superficie con tanta lentitud que todos pudieron sentir su tamaño sin verlo por completo. Al caer la tarde, el aire se volvió espeso y los sonidos de la selva desaparecieron casi por completo. Kyle se colocó en el punto más vulnerable del refugio, inmóvil, atento a la menor alteración.
No estaba desafiando al crocodilo por impulso. Estaba obligándolo a rebelarse, empujándolo a repetir su lógica para descubrir su verdadera forma de atacar. La respuesta llegó cuando el agua comenzó a empujar con fuerza contra uno de los laterales cerrados. No era un ataque frontal, sino una maniobra de presión para desordenarlos y forzar una salida hacia la abertura. Kyle lo entendió en el acto. El crocodilo no solo cazaba cuerpos, cazaba decisiones, empujando a sus presas hacia el error. Entonces lo vio con más claridad que nunca. La enorme cabeza emergió lentamente en la abertura elegida, mostrando cicatrices viejas, un hocico ancho como un tronco y unos ojos inmóviles que parecían llenos de una inteligencia oscura. En ese instante, Kyle confirmó la verdad más aterradora de todas. El monstruo también estaba pensando. Y si ambos ya se estaban estudiando, el próximo enfrentamiento no sería una emboscada, sería una guerra. La noche llegó como una sentencia definitiva, cubriendo la selva con una oscuridad más profunda que cualquier otra anterior, como si el propio entorno supiera que algo irreversible estaba a punto de ocurrir. Kyle permanecía inmóvil, pero completamente alerta, sintiendo cómo el aire vibraba con una tensión que ya no dejaba espacio para dudas. El agua comenzó a moverse antes de que cualquier sonido pudiera ser escuchado, empujando con fuerza contra las raíces y los restos que Kyle había colocado. No era un movimiento de exploración, sino de impacto. El refugio entero tembló cuando una masa gigantesca golpeó desde abajo, levantando una ola que desestabilizó a todos en cuestión de segundos. El ataque fue inmediato y brutal. El gran crocodilo emergió con toda su dimensión revelada, rompiendo la superficie con una violencia imposible de ignorar. Su cuerpo parecía interminable, cubierto de cicatrices y fuerza acumulada, y su presencia llenó el espacio con una sensación de muerte inminente que paralizó al grupo. El refugio comenzó a ceder. Las estructuras improvisadas se rompieron bajo la presión, y varios miembros del grupo fueron lanzados hacia los bordes inestables. El caos se instaló de forma total, con movimientos desesperados, gritos y agua invadiendo cada centímetro de lo que antes era su única defensa. Kyle no retrocedió. Mientras todo a su alrededor se desmoronaba, avanzó en dirección opuesta al miedo, fijando su mirada en el punto donde el monstruo volvería a atacar. Había entendido su lógica, había anticipado su patrón, y sabía que ese instante decidiría todo. El agua volvió a explotar, esta vez directamente frente a él. Las mandíbulas del crocodilo se abrieron con una fuerza descomunal, buscando cerrar el combate de una vez, pero Kyle reaccionó en el momento exacto, desviando el impacto lo suficiente para evitar ser atrapado por completo, aunque el golpe lo lanzó contra el suelo con violencia. El enfrentamiento se volvió físico, directo, salvaje. Kyle utilizó cada fragmento de fuerza que tenía, golpeando, empujando, resistiendo, mientras el cuerpo del crocodilo se retorcía con una potencia devastadora. El agua alrededor se agitaba como una tormenta viva, mezclando barro, sangre y oscuridad en un escenario imposible de controlar. Por un instante, todo pareció perdido cuando el crocodilo logró sujetarlo parcialmente, arrastrándolo hacia el borde donde el agua reclamaba lo que era suyo. El grupo observó, incapaz de intervenir, atrapado entre el terror y la impotencia. Pero Kyle no cedió. Con un último impulso, canalizó toda su fuerza en un movimiento desesperado y preciso. El impacto cambió el curso del combate. El cuerpo del crocodilo se desvió lo suficiente para perder el control momentáneo, y en ese segundo crítico, Kyle logró liberarse y forzar al monstruo hacia una posición inestable entre las raíces. La lucha continuó, pero ya no era una emboscada. Era resistencia pura contra dominio. Entonces, tan abruptamente como había comenzado, todo se detuvo. El agua volvió a cerrarse lentamente, llevándose consigo al gigante herido. No hubo un último ataque. No hubo regreso inmediato. Solo silencio. Un silencio pesado, absoluto, diferente a cualquier otro. Cuando el amanecer finalmente rompió la oscuridad, la selva ya no era la misma. El nivel del agua comenzaba a descender, revelando tierra firme poco a poco. El grupo permanecía unido, marcado por lo ocurrido, pero vivo. Y Kyle, de pie, observaba el horizonte con una certeza grabada en su mirada. El dominio había cambiado, y aunque el monstruo seguía ahí afuera, algo era claro. Ya no eran presas. Si llegaste hasta aquí, es porque sentiste cada momento de esta historia.
Y si quieres seguir viviendo relatos intensos como este, llenos de tensión, supervivencia y batallas que marcan la selva para siempre, suscríbete ahora mismo a Gorilas en Acción. Y no olvides comentar desde dónde estás viendo esta historia, porque la próxima puede ser aún más brutal.